Déjenme que me ubique también. Usaremos el OneNote, ¿ya? Un ratico. Voy a compartir con ustedes el OneNote para que lo puedan mirar. Y si hay preguntas en el camino, nada más me las dicen. A ver, déjenme pensar un ratico. Ya, así vamos. Entonces tenemos una botella. Ahí. Y su tapita. Una tapita que está perforada. Y una botella en la cual hemos puesto una marca y otra marca, por ejemplo. Voy a hacer solamente entre estas dos. Un recipiente abajo y le llenamos de agüita. Entonces dejamos que agua llene hasta cierto nivel. Tengo que decirle aceptar. Y esperamos, una vez que ponemos los cronómetros en 0 y destapamos con el dedo el orificio que queda en la parte inferior, el agua va a comenzar a salir. Va a salir y va a ir llenando el tachito del cual les dije. Procuren que sea más bien más largo que ancho. Entonces, de esa forma, entonces les decía, pongan su reloj a 0 y en el momento que el agua, al descender, llegue a la marca, a la primera marca, la de arriba, arranca. El agua va a seguir bajando, 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 y cuando el nivel de agua llegue a la segunda marca, la más debajo, paran su cronómetro. De esa forma, ustedes tienen tiempo registrado, el tiempo, y tienen también, midiendo este tachito, tal vez incluso aquí le podrían, usando una regla, y conociendo la sección transversal de este tachito, saben el nivel H que ha registrado. Y luego también podrían calcular el volumen acumulado. Podrían. Y luego, el resultado de aquí es el tiempo que miden medido, es el verdadero, el que ustedes medido, es el que ustedes están viendo, están físicamente registrando. A menos de que el ayudante que tengan esté trucando su cronómetro, a menos cuando usted le dice ya, y él espera todavía unos instantes y recién arranca su cronómetro, a menos que cosas como esas ocurran, el valor que anoten en la tablita de registro donde esté anotando es el correcto. Ese es el tiempo medido, es el registrado, el que ve. Y nosotros más bien vamos a intentar alcanzar ese mismo tiempo valiéndonos de la matemática. Perdón.
perdón, jóvenes, un ratico, volveremos. Ah, ya me olvidé qué estaba haciendo. Ok, entonces calculamos el tiempo medido. Y ahora, por toda la teoría que ustedes han aprendido, podemos calcular también el tiempo de vaciado. Me apena repetir, pero no me sé de memoria, por eso lo estoy haciendo. No me sé de memoria. Muy eso. Habíamos dicho el diferencial de V con respecto al tiempo es la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale. Entonces, a veces los dos caudales son iguales, entonces lo que se almacena es cero. Pero en este caso no, porque no hay caudal que estemos aportando, no hay agüita que estemos colocando en la botella. Entonces, el caudal cero y solamente hay el de salida. Y el caudal de salida es el que está dado por la ecuación de Torricelli. C, un área, y raíz de 2G de la carga de agua que está bajando. El H es medido, por ejemplo, desde aquí, el agua. Cada vez H se hace más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta cuando es tan pequeñita que ya gotea del fondo de la botella. Entonces, H es la variable de integración. El área sub cero es del orificio. A sub cero es de la tapita. Orificio, tapa. Y C es justamente el valor que yo quisiera conocer. De hecho, para vertederos en represas vale 0,7, 0,6. Para este orificio tal vez vale 0,8, tal vez vale 0,9. Entonces, para cada uno de ellos hay que saber el C. De hecho, podríamos ir a los libros y podríamos mirar. Pero ese valor, bueno, no nos van a dar un valor, sino que nos van a dar un rango. Y depende cómo haya sido hecho ese reservorio. Por otra parte, el volumen, si tomamos un pedacito de la botella, vamos a ver que es así. Un celestito le vamos a pintar. Este vez, poco mucho. Ese es el pedacito de volumen de agua que estoy considerando. Este es el área de la botella. Este es el área botella. Este área botella pues no es nada más que pi, el diámetro de la botella al cuadrado, a ver si entra, sobre 4, siendo este el diámetro. Este espesor es el diferencial de H, pues desde aquí está medido el H. Ahí, entonces el diferencial de volumen es el área de la botella por aquello. Por lo tanto, este diferencial de tiempo lo podemos despejar. Este va a irse acá y va a quedar aquí el área de la botella multiplicado por el diferencial de H partido por C a sub 0 raíz de 2G y la simpática raíz de H. Y tenemos que integrar. Y tenemos que hacerlo desde un tiempo. ¿Qué tiempo? Desde que la marca aquí alcance. Ese va a ser nuestro tiempo en que arrancamos el cronómetro, es decir, t igual a 0. Hasta que baja, 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 baja y alcanza la segunda marca. Y ese es el tiempo que no conozco, por eso le estoy poniendo T mayúscula. Ese es el tiempo calculado, es el tiempo teórico, el que vamos a determinar, el tiempo calculado. Y luego, la integral. La integral desde que alcanzamos el nivel tope, por ejemplo, H inicial, entonces aquí es H, desde que el momento colocamos el cronómetro en 0, el H inicial, hasta que alcanzamos la marca, y esos son valores que conocemos. Ese es el H final. Y pues integrar esto es cosa de niños para ustedes.
Ninguno de ustedes podría dudar que tendríamos la primera integral, que fuera nada más que el tiempo, y tuviéramos A de la botella partido por C, por A sub 0, y raíz de 2G. Y a ver, si es que ustedes me ayudan. A ver, este subiría como menos un medio. Menos un medio más un medio sería 1 raíz de H. Entre los límites, si me equivoco me van a corregir, jóvenes, estoy haciendo así a la quete. Va a ser menos un medio más se va a quedar con aquello. Entonces el tiempo aquí colocaré, el tiempo calculado sería el área de la botella partido por 2 veces C por el A del orificio, que ya saben cuál es, y la resta del H. Perdón, aquí me he olvidado el signo negativo. ¿Por qué son así? No me avisan ustedes. Aquí delante está el signo negativo que proviene de este. Y ese signo se mantiene, por supuesto, en el trayecto. El H final en raíz y el H inicial. Por supuesto que el H inicial tiene valor más grande que el H final. Y podré invertir el sentido de la resta. Y si invierto el sentido de la resta, puedo absorber el signo negativo del inicio. Entonces el tiempo calculado va a ser ahora sí la expresión positiva del H inicial menos raíz del H final. Y listo, entonces ya tengo la segunda. Eta. Y se parte del principio, lo escribiré para que ustedes no se olviden. Si conociere el valor correcto, entre comillas, correcto, de C, el coeficiente, entonces el tiempo, ¿cómo le he llamado? Déjenme ver, medido, tiempo medido, debiera coincidir con el tiempo calculado. Eso es una aseveración. Si yo supiera cuánto vale C, por supuesto que el calculado con el teórico con el medido debieran coincidir. Pero no. No, ¿por qué? No se sabe si usaron clavo, no se sabe cómo practicaron el orificio con el clavo. ¿Usaron clavo? Tal vez no. Fue la entrada, el clavo
a la tapa fue perfectamente perpendicular o tuvo sesgo. Alisaron la superficie de la tapa o quedaron imperfecciones. Es decir, hay varios elementos que le hacen singular a la tapa que cada uno de ustedes empleó. Pero apuesto que ese C no va a variar mucho. Si uno de ustedes hace el experimento con una determinada tapita y hayan C, por ejemplo, que vale 2.7, otro joven va a encontrar que es 2.20, 2.15 y vamos bien. Sería rara la persona que encontrase menos 10 a la 7, por ejemplo. Pues querría decir o nos daría pauta para pensar que no lo ha hecho bien. Entonces pueden confeccionar una tablita así. Pueden confeccionarse, perdón, una tablita. Aquí, el tiempo medido. Y luego pueden colocar, aquí por rayitas pondré, el H inicial, ¿entre qué marca pusieron? H final. Y luego aquí, el tiempo calculado. Porque si una vez registran los dos valores, miren, entre aquí el H inicial, el H final, conocen el área transversal de la botella, conocen el diámetro del orificio, conocen 2G, y pues nada, pueden calcular aquí. Por ejemplo, ejemplo, medido 30 segundos. El inicial, digamos, partía de 35 centímetros, punto 35 pondré, y baja, digamos, a punto 2. Y el calculado le sale no 30, digamos, le sale 18. Luego repiten el experimento y luego en el experimento miden que ahora tarda 25. El nivel inicial de donde han partido es de 35 y este, digamos, es punto 25 también. El tiempo calculado, digamos, es 12. Y vuelven a repetir, digamos, tardan esta vez 50 segundos. Baja desde punto 35, digamos, hasta 0.10. Ah, no, aquí me está equivocado, está bien. Y, digamos, en el teórico le sale 57. Y podrían ustedes hacer más mediciones. Ahora, lo que yo les digo es, jóvenes, pongan sus resultados o sus mediciones en un sistema de coordenadas. Donde, por ejemplo, coloquen aquí en las abscisas, digo en las ordenadas, el tiempo medido. Y aquí el calculado. Si fuese perfecto el modelo, es decir, si ustedes ya supieran cuánto vale C, en esta recta a 45 supergrados, un ensayo que ustedes hiciesen, por ejemplo, miden en el experimento su tiempo y ustedes obtendrían el mismo valor numérico en su modelo. Porque desaparece mi eje. Ahí está. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Si conociera yo el valor correcto de C, la medición en el modelo y la medición, digo, el cálculo con la máquina, con la calculadorita, deberían coincidir. Y estuviéramos todos felices
más es probable que no ocurra aquello. Por ejemplo, para este valor de 30, en el medido, digamos aquí está 30, no hay más. Digamos para el 30, le corresponde 18. Tal vez pueda dividir aquí. 10, 20, 40 y 50. Aquí 10, me salvé de casco, este está más abajo. 20, 30, digamos aquí, 30, 40, 50. Entonces, para 30 le corresponde 18. Para 30 le corresponde 18. Para 25 le corresponde 12. Uy, estamos en problemas. Para 50, acá, le corresponde 57. Aquí, digamos, está. Subo. Deberían estar sobre la recta a 45 grados y es evidente que no lo están. Entonces, conclusión, el valor de C adoptado para calcular el tiempo que le hemos llamado calculado está mal. ¿Qué hacemos entonces, jóvenes? Entonces, adoptar otro valor. Ahí está. Adoptamos otro valor. Y eso lo podemos hacer tanteando. Tantear hasta que los puntos en el gráfico se alineen lo mejor posible en torno a la superrecta, a la recta de 45 grados. Claro, va a haber errores, alguien va a cometer un error en la medición, en el tiempo, lo que sea, y de pronto obtienen un valor raroso. Este, por ejemplo. Este que va a influenciar y va a moverles los datos. Ustedes tratan de ajustar lo mejor posible, sin embargo, a este amarillo no le van a poder meter en cintura. Este va permanentemente, va a estar siendo fuente de error. Si es así, si hubiere, en ese caso, si hubieran datos errados, perdón, no datos, mediciones erradas, identificarlas y descartarlas. En su defecto, repetir la medición. Pues descartamos los feos, los que parecen que están afectados de un cierto error, y si es el caso, repetimos el experimento a fin de no perder esa información valiosa.
¿Está más claro, joven? Sí, ingeniero, ahora sí. Gracias. Ya. Más preguntas, jóvenes, de lo que les he expuesto. A ver. Perdón, ¿me puede repetir? No le alcancé a escuchar muy bien. ¿El coeficiente? Sí. Sí, depende. Sí, es habitual el coeficiente C, déjenme un ratito que coloque. Es habitual de que este C esté entre más o menos, si yo no me recuerdo mal, no me estoy equivocando con otros, este C esté entre el rango de 0.6 hasta tal vez 0.8. Ya, pero ahorita yo les voy a decir. Vamos a utilizar el simpático Google que nos responda. Un poco lenteja esto del internet, por eso es que ya viene, pero un ratico. Ahí está, les estoy colocando, jóvenes, una imagen ahí capturada de internet, porque es de cascabel. Miren, este es el primero de ellos, es un orificio en un tanque de pared delgada, que es delgadita su pared. Y miren, parece que está en el orden de 0,5, menor a 0,5. No sé qué es, creo que no es eso. Creo que no es el coeficiente de descarga. Otro voy a sacar. Oh, pero es un... No.
Aquí hay uno mejor, miren. Aquí tiene el coeficiente de contracción, el de la vena y el total. Valores medios para orificios comunes en paredes delgadas. Miren cómo el flujo ocurre cuando no es, el primero es en pared delgada, el segundo ya no es pared delgada. Y disminuye. Miren cómo se orienta la corriente. Vena adherida. Vena le llaman al chorro de agua. ¿Cómo está en este otro caso dispuesto? Y este que está orientado. Ya, entonces, tienen ahí eso. Yo les voy a mostrar así. Creo que les dije. O fueron a mis estudiantes de obstetricia que les dije. Miren, ¿qué tal si la pared es así? Así. Entonces el agua, las líneas de corriente vienen así, pasa por aquí y sale. Así vienen las líneas de corriente y las líneas de corriente y las líneas de corriente. Entonces, si quiero calcular el caudal, yo voy a utilizar esta famosa ecuación. El área del orificio, esta, área del orificio, multiplicada por raíz de 2GH, siendo H, digamos, el nivel de agua que desde aquí hasta aquí, hasta el punto medio, digamos, existe. Este es H. Entonces, el caudal que está saliendo es así. Sin embargo, ustedes jóvenes aguerridos, al tiro se dan cuenta que si bien este es el área del orificio, pero el área real para el flujo de la corriente es esta. No es el completo. Pues aquí hay un área que es menor. La marica soledad. Aquí hay un área que es un A'. Y por supuesto A' es menor que A. Y cuando calcula el caudal, este me va a salir más grande y este otro más pequeño. A fin de evitar esa distorsión, entonces yo debiera escribir A' raíz de 2GH. Más en la realidad no sé cuánto vale este A'. Poco, mucho, cuánto por ciento del área total. Entonces yo intento corregir con un coeficiente que es menor a la unidad, por supuesto, para el A del orificio. Entonces el tiro está justo en eso. ¿Cuánto vale C? C no podría valer más de la unidad, porque querría decir que saliendo por acá, luego se ensancha, sí. Y eso no es cierto. Entonces C tiene que valer siempre menos que la unidad. Depende de qué. Ahora podría existir la otra posibilidad, nobles jóvenes. ¿Qué tal si la pared es así? Viene y está abocinada, como hacen en las centrales hidroeléctricas. Es una pared gruesa, pero está abocinada. Vamos así. De forma tal que las líneas de corriente siguen el contorno de esto y casi el área del chorro de agua que está saliendo por acá es el área del orificio. El área del orificio, este A sub 0, es símil o muy próximo al área prima. Como el área sub 0 es muy próximo al área prima, en consecuencia, C debe estar muy cerca de la unidad. Entonces, uno es por contracción, como lo estoy viendo, pues está mostrando, y hay otro que intenta cuantificar las pérdidas de carga, pero el concepto es así. Y lo que dicen aquí los libros, miren,
El coeficiente de descarga al final está como el 60%, el 50%, el 25%, 60%, el 82%, miren, este es más de la P, y este último 98%. Miren, tiene bordes redondeados como aquí yo he dibujado. Entonces, en este caso, el coeficiente C está en el orden de 0.98, casi la unidad. En cambio, en este otro caso no, está del orden de 0.6. Entonces, dependiendo cómo el clavito lo hayan usado jóvenes, cómo hayan hecho, tal vez le han metido chuequito. Esa es la tapa, digamos. Aquí está su dentadura y es la otra parte de la tapita. Es la rosca de la tapa. Quizás ustedes le hayan metido el clavito así. Chiquito. Sin querer, por supuesto. Entonces, cuando intente salir el flujo, no lo va a hacer perpendicularmente así, sino que va a sentir la incidencia y va a salir así. Entonces, el coeficiente C para algunos sea diferente. ¿Está bien, jóvenes? Más o menos va en ese rango, entre 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, de lo que les explicaba. Este lo voy a eliminar porque creo que es otra cosa. Más preguntas, jóvenes. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. ¿Cómo está, joven? Adelante. Ingeniero, entonces el coeficiente de descarga, ingeniero, vamos a sacar con el caudal, Inge. Eso, a lo que entendí, es lo que explicó en la última parte. El coeficiente de descarga, para poder calcular este y toditos ellos, tienen que asumir un valor para C. Podrían. Antes de calcular miren, aquí asumen. Dicen, asumo de que C es igual a 0.6, por ejemplo, y le ponen en el Excel, digamos, 0.6. Calculan todo lo de la derecha y obtienen el valor del tiempo calculado. Ese valor lo consignan en esta tablita, el 18, por ejemplo. Con el mismo valor de C, calculan un nuevo tiempo para un H final diferente, digamos para 0.25. Y manteniendo el mismo valor de C, calculan un nuevo tiempo para un H final de, digamos, 0.10. Y eso al Excel le piden que se los ponga en un grafiquito, así. Y van a ver, algunos de ellos van a estar chuecos, como los que yo aquí he dibujado. Y por supuesto no es satisfactorio para nosotros. Entonces, ¿qué hacen? En la formulita del Excel, le cambian el valor de C. En vez de 0.6, le ponen 0.65. Y van a obtener ya no 18, van a obtener 19, quizás, y este 13, y este no sé. Quizás los puntos se alineen mejor a la recta, pero quizás no es suficiente. Le dan otro valor a C, 0.7, digamos. Entonces, pues, parecen que se ajustan mucho mejor a la línea. Y quizás podrían tantear así varios valores hasta encontrar los que mejor se enmarcan, se alinean en torno a esa recta roja. Y cuando así lo hagan, el mejorcito de todos ellos adoptan como resultado final. ¿Está bien? Sí, entonces tengo que asumir, digamos, un valor que sea menor a la unidad, ¿verdad? Y ver que, Sí. o sea, cuál se... Sí, en principio, mire, querido joven, tiene que ser menor a la unidad porque en este libro nos dice 0.61, 0.51, 0.75, 0.61, 0.82 y 0.98. Ninguno de ellos supera la unidad. Pues, como les había explicado, si es mayor a la unidad, querría decir que el área del chorro de agua resulta más ancho o de mayor amplitud que el propio hueco que tiene la pared, es decir, el de la tapita. No parece tan razonable eso. Siempre menor a la unidad.
Más interrogantes, jóvenes. No se olviden que esto vale puntos para ustedes. Si en algún momento algo no les sale bien, jóvenes, de pronto no cuadra como ustedes pensaron, y como están en casa y el experimento es muy sencillo, repítanlo, no hay problema. Pídanle, por favor, a su papá en un momento de esos, a su mamá, a sus hermanos, hermanas, primos, etcétera, que les colaboren registrando los tiempos. Si hay 2, 3 personas que están midiendo el tiempo, es poco probable que la equivocación de uno arrastre a toditos. En cambio, si uno solito está haciendo en su casa, es probable que se equivoque y no se dé cuenta cuáles están errados. ¿Más preguntas, jóvenes? Ahora que estamos todos, por favor, díganme. No se van a olvidar tomar... Sí, dígame. Ingeniero, una consulta más, ingeniero, disculpe. ¿El Claro tiempo sí. medido es igual al tiempo teórico que calculamos con las alturas, Inge? Eso era mi duda igual. Sí, si el C fuera correcto, si el C fuera el valor correcto, entonces el tiempo medido tendría que ser igual al tiempo calculado. Pero de antemano, al iniciar este proceso, no sabemos cuánto vale C. Solamente sabemos, por ejemplo, que está entre 0.5 y 1. Entonces usted puede comenzar, digamos, 0.8 le da. Y calcula en el Excel los tiempos calculados. Puede ser que por buena suerte casi le igualen, entonces queda con ese valor. Pero lo más probable es que no. Entonces estén chuecos los puntos con respecto a la línea roja. Entonces le mueve el C. Va cambiando, modificando hasta que vean en el gráfico que los puntos redonditos azules parecen alinearse o se compensan. Algunos están por exceso y otros por defecto. Inclusive si hay uno raro como el amarillo, quiere decir que he tomado mal ese dato. Tal vez me he equivocado al cronometrar, o tal vez el H final no lo he medido bien, o qué sé yo, el viento ha soplado, cualquier cosa que pudo haber ocurrido. Y si veo que está maluco, lo dejo fuera y puedo repetir el ensayo otra vez. Está bien, Inge, muchas gracias. Ok, ¿por qué? Entonces yo les recomendaba, van a pedirle a alguien que les ayude y les tome una foto en el momento de la realización, pero que no fotografíe sus zapatos, ni la botella, nada, sino que les muestre al conjunto. Ustedes van a darme la cara a la máquina fotográfica para que yo adorne con su informe con la fotografía, que se le vea al joven estudiante haciendo eso. Y después en el interior, si es que quieren añadir otras fotos, mostrándome la planilla, etcétera, súper bien. Pero una fotito, la más simpaticona, quiero que vaya en su carátula. Si son 2 jóvenes estudiantes que son hermanos, primos, o son compañeros que viven cerca, pero yo no les digo que lo hagan, pero si son 2, está bien que salgan las 2 personas. Listo, ahora que están todos, están los 74 porque ya han renunciado, varios han desertado, 120 y tantos serán al inicio. Ahora, de común acuerdo, quiero, jóvenes, hasta el día lunes entregamos, Morelia, el examen la fecha de examen del primer parcial. ¿Qué les parece si el examen para el primer parcial lo dejamos para el 17 de mayo? A ver, mediten, jóvenes, 17 de mayo, falta todavía. Otra opción, Inge. ¿Cuál sería? El 17, si no sería el 18, 19, el 20. El 20, el viernes. El 20, no sé qué Inge. hacer. Ya, O si me 21, parece el bien. viernes. No, el 21, ¿qué le 20, parece? jóvenes. A mí me parece súper bien, pero ustedes van a ser los que van a pagar los platos rotos.
¿Saben por qué? Porque el día jueves 20 yo tengo clases con los jóvenes de Hidráulica 1 a las 9:45 y termino a las 11:15. Y después de ello no tengo clase yo. Entonces, si es que requiriesen algunos jóvenes unos 10 minutitos más, yo me puedo quedar, no hay lío. Pero si fuese viernes como hoy, no. No, porque como estamos trabajando en hidráulica, las puertas cierran 3:30. Entonces, es menos tiempo del que ustedes podrían disponer del jueves. Y ahí se terminó y se cerró y todo, y ahí murió. Entonces, el jueves sí puedo darles unos instantes más, a diferencia del viernes. El lunes también sí puedo. Por eso ya había pensado el lunes. Puedo darles un poco más de tiempo si es que requieren, sin ningún inconveniente. Pero el viernes, por mí está bien, yo lo cierro 3 de la tarde con 25 minutos, 5 minutos para hacerme face, y ya, ustedes son los perjudicados. Y el jueves que sea el examen. Ya, hay una propuesta que sea el jueves. Sí, Inge, el día jueves. Ya, entonces, ahora yo quiero preguntarles, jóvenes, ¿alguien tiene dificultad el jueves para que lo demos el lunes? ¿Alguien tal vez se le cruza, tiene cita con su ex, alguna cosa? ¿Nadie tiene problemas el día jueves? ¿No tiene que ir al dentista? ¿No le van a hacer un examen de próstata, nada programado para el día jueves? Ok, entonces colocamos examen el día jueves. Exactamente. Examen el jueves. Déjenme que coloque la fecha. El jueves 20. El jueves 20 a horas 9:45. Listo. Ok, jóvenes, entonces háganme preguntas finales antes de que concluyamos la clase. Vean qué les queda. Revisen sus informes, que algo no ha quedado muy claro. Díganme. Disculpe, ¿el experimento teórico o con ejercicios? ¿Cómo les gustaría que sea? Podría preguntarles, por ejemplo, calcular la fuerza de flotación en vez de que sea agua, por ejemplo, sea agua salada. Podríamos pedirles. O calcular la fuerza de flotación si estuviésemos, por ejemplo, en petróleo en vez de agua. Eso ya sería una pregunta un poco más disturbadora. O podría decirles, jóvenes, calculen la fuerza de presión, digo, la fuerza resultante de la presión contra el muro de una represa que tiene la cara inclinada. ¿O preferirían que les tome preguntas teóricas? Sí, Inge. Inge, por favor. Teóricas, ¿no ven? Sí, Inge, por favor. Sí, por favor, Inge. Ya, una pregunta teórica podría ser bien bonita. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre rapidez y velocidad, por ejemplo? La rapidez es un valor escalar, ¿no ven? ¿A qué velocidad se está moviendo un vehículo? A 60 kilómetros hora, por ejemplo. En cambio, la velocidad es un vector que tiene, además de 60 kilómetros, tiene dirección, es decir, la dirección de un vector, pero además tiene sentido. Preguntas así pueden ser, jóvenes. Sí, Inge. Ya, listo, entonces voy con ese encargo, jóvenes, de trabajar en un examen que realmente procure reflejar lo que han aprendido y lo poco que yo he podido transmitirles. ¿Listo? Inge, el experimento igual hay que entregarlo hasta el Claro, jueves. no, el día lunes tienen que entregarme los jóvenes a fin de que yo lo califique. Además, les está yendo bien, ¿no ve? Porque es parte de la nota del parcial. Inge, ¿nos podría dar un poquito más de plazo del experimento, por favor? Porque mire, ya han hecho, solamente hoy día es la clase de dudas. Hoy día van a sacar conclusiones. Además, el día sábado tiene usted para
para realizar, si es que en alguno de las pruebas se equivocó y no le sale tan bonito, puede repetirla y lo tiene que hacer en casa, ni siquiera tiene que salir. El sábado en la tarde corrige lo que tiene que corregir, hasta las 6, 7 de la noche lo termina de redactar y está felicote, el día lunes me lo entregan. Miren, ya estamos más de una semana con esto. ¿Cómo? Perdón, ¿esto lo podemos entregar en Excel o en Word? ¿En qué manera hay que entregarlo? En un informe, les he dicho, en un informe que describan en forma sucinta lo que han hecho, acompañen sus cálculos, sus tablitas de toma de datos y los resultados y un grafiquito mostrando el mejor ajuste del valor de C, donde se comparan teóricos con calculados. Y al final una conclusión, por ejemplo, podría ser la conclusión, algo así. Después de haberse realizado el experimento, se concluye que el coeficiente de orificio, conforme lo señala la teoría, resulta menor a la unidad. En el caso particular, habiendo realizado 7 pruebas, el coeficiente C da un valor de 0.65. Y listo, lo cerraron. No tienen que adjuntar marco teórico ni teorías, cosas superfluas. Lo importante es que me presenten sus datos, acompañen fotografías y me emitan una conclusión que sea justamente el producto del trabajo que han realizado. ¿Está bien, jóvenes? ¿Dudas finales antes de hacernos face? Inge, disculpe, ¿podemos entregar igual de forma hecho a mano, Inge? La planilla puede hacer, digamos, a mano. Por supuesto que sí. Nada más yo les pido, jóvenes, que si lo van a hacer a mano, que lo hagan con letra clara para que yo pueda entender y no me equivoque y diga hilo con H o sin H y yo no sepa qué hacer, ¿ya? Si lo escriben biencito, en forma clara, no hay problema. Está bien, Inge, gracias, perfecto. Ok, ¿por qué? Listo, jóvenes, yo me despido de ustedes. Que pasen buen fin de semana. Hasta el día lunes. Gracias, Inge.